Hola, mi nombre es Jesús David Muñoz Sánchez y hoy vengo a explicar acerca de los músculos implicados en cada movimiento del miembro superior. Empezaremos con los movimientos de la mano. La aducción de los dedos, que es este movimiento. La articulación que encontramos aquí es la carpo-metacarpiana. Los músculos son los interóseos dorsales. El siguiente movimiento de la mano es aducción de los dedos, que sería esto, cerrarlos. En este movimiento encontramos la articulación carpo-metacarpiana. Los músculos son los palmares, los cuales son 4 que tenemos en la mano. El siguiente movimiento de la mano es la flexión y extensión de la mano. Esta articulación es la carpo-metacarpiana. Los músculos son los lumbricales y el flexor común de los dedos. Pasaremos al pulgar. El siguiente movimiento es la oposición del pulgar. Esta consiste en llevar la punta del pulgar al centro de la palma de la mano. La articulación no tiene articulación y su músculo es el oponente del meñique. Pasaremos a un movimiento del meñique, la flexión de la falange del meñique. Su músculo es el flexor corto del meñique y el movimiento es este. El siguiente movimiento es la aducción metacarpiana. Quiere decir que es este movimiento acerca de los dedos. También tenemos aducción al cerrarlos. La articulación son las carpo-metacarpianas y los músculos es el aductor del pulgar, la transversa y la obliqua. Pasamos a otro movimiento de la mano, que es la flexión del pulgar, el cual consiste en este movimiento, que solamente es la pura flexión del pulgar. La articulación es la carpo-metacarpiana y los músculos son el flexor corto, la superficial y la profunda. Para los otros movimientos tenemos la aducción y abducción del pulgar, los cuales son esos movimientos, el cual consiste en que el pulgar atraviesa la mitad de la palma de la mano. Las articulaciones son las carpo-metacarpianas y el retáculo flexor. El músculo es el aductor corto del pulgar, el cual se ubica aquí. Ya que vimos algunos movimientos que tenemos en la mano, pasaremos ahora con la muñeca, en las cuales encontramos la flexión y la extensión de la muñeca, la cual consiste en sus movimientos, flexión y extensión de la muñeca. Otro movimiento que podemos encontrar en la muñeca es la circunducción, el cual es este movimiento. Las articulaciones para estos tres movimientos es la radiocarpiana. Los músculos son el extensor radial corto, el extensor radial largo, el cubital posterior, que está aquí, y el extensor común de los dedos, que lo encontramos en esta parte. Ok, ahora que sabemos de algunos pocos movimientos de la muñeca, pasaremos a hablar igual de unos pocos movimientos del antebrazo, los cuales son la supinación del antebrazo, el cual consiste en este movimiento. Teniendo el brazo así, lo llevaremos hacia acá. Este movimiento es la supinación del antebrazo. Las articulaciones son la radio cubital superior, la radio cubital inferior, y los músculos son el supinador largo, el bíceps corto. Ok, ya que sabemos que este movimiento es la supinación, pasaremos con el movimiento de la pronación del antebrazo, el cual es, teniendo el antebrazo de esta posición, pasaremos a hacer esta posición, la cual es la pronación del antebrazo. La articulación es la radio cubital superior y la radio cubital inferior. Los músculos son el pronador redondo y el pronador cuadrado. Ok, ya que sabemos estos otros dos movimientos, pasaremos al movimiento que es flexión y extensión del codo, los cuales son muy fáciles. Ok, la articulación aquí es la húmero cubital. Los músculos son el bíceps corto, el bíceps largo y el supinador largo. Ok, bien, ya que tenemos los movimientos de la mano, de la muñeca, del antebrazo y los pocos que tenemos del codo, pasaremos al hombro, el cual el movimiento es la rotación lateral externa del hombro.
la cual es el movimiento de hacer esto. La articulación es la glenohumeral, la acromioclavicular y la escapulotorácicas. Los músculos son los deltoides de la cabeza anterior, deltoides de la cabeza media, el redondo menor y el infraespinoso. Movimiento pasaremos a la rotación medial del hombro, la cual el movimiento es, si estábamos en este movimiento, pasaremos aquí, a cruzarlo hasta la altura del ombligo, como es este movimiento. Los músculos son los deltoides de la cabeza anterior, deltoides de la cabeza media, el redondo mayor y el pectoral mayor. Para el otro movimiento del hombro es la abducción del hombro, el cual es tener los hombros de esta forma. La articulación es la glenohumeral, la acromioclavicular, que se encuentra en esta parte que cruza hasta acá, y la esternoclavicular. Los músculos son deltoides de la cabeza anterior, deltoides de la cabeza posterior, el pectoral mayor, el tríceps de la cabeza lateral y larga, que es esta parte, el infraespinoso, el redondo mayor, tanto como el menor también, y el dorsal ancho que está en el... Otro movimiento que tenemos de los hombros partiendo de esta posición es la aducción del hombro, la cual quiere decir que vamos a abrir los hombros a esta altura como si estuviéramos haciendo una cruz. La articulación es la glenohumeral, acromioclavicular, la esternoclavicular y los músculos son serratos anteriores, el trapecio, los deltoides de la cabeza posterior, deltoides de la cabeza media y deltoides de la cabeza anterior. Ok, después de este movimiento tenemos la elevación, que consiste en elevar los dos brazos a esta altura. Este movimiento es la elevación. Los músculos son los deltoides de la cabeza anterior, deltoides de la cabeza media, deltoides de la cabeza posterior, el pectoral mayor, el infraespinoso, el redondo menor y el dorsal ancho, que como lo vimos está en este espacio. Después tenemos el movimiento de la extensión, el cual consiste en hacer ese movimiento hacia afuera. La articulación es la glenohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular, escapulotorácicas. Los músculos son los deltoides de la cabeza anterior, deltoides de la cabeza media, deltoides de la cabeza posterior, los tríceps braquiales, que están de esta parte, tanto los laterales, como se muestra aquí, y como el tríceps largo, que es todo esto. También ocupamos lo que es el dorsal ancho. Otro movimiento que puedo explicar es, estando en esta posición, haremos la flexión ahora, que es hacia adentro, es hacia arriba. La articulación es la glenohumeral, la acromioclavicular, la esternoclavicular, y los músculos son deltoides de la cabeza anterior, deltoides de la cabeza media, deltoides de la cabeza posterior, el pectoral mayor, como ya lo mencioné, el bíceps de la cabeza corta y la cabeza larga, y los serratos anteriores. Bueno, espero les sirva. Expliqué algunos músculos implicados en cada movimiento del miembro superior. Como lo pudimos ver, todo esto lo vimos en la clase de anatomía, tanto en los trabajos y en las explicaciones que nos dio el profe. Fue lo que más yo alcancé a captar y lo que más tengo en mis apuntes. Para esto nos sirve estudiar y comprender todo, para que el día de mañana, cuando somos unos profesionales, tengamos en cuenta todos estos movimientos y los músculos que implican hacer estos movimientos. También después vamos a ver algunas lesiones que pueden provocar hacer malos movimientos. De mi parte sería todo y muchas gracias.